mensajes. Por ejemplo, el último que llegó ahora nomás, pregunta, ¿qué dice el sindicato del transporte? ¿No debería también el sindicato hacer algo como de oficio? ¿O lo que gana es la tolerancia por una cuestión de, no sé, corporativismo o algo por el estilo? Seguimos en la mesa de En Perspectiva en este lunes 18 de mayo de 2015. Seguimos con Gabriel de la Coste, Carlos Loaiza, Ovenir Sartú y Fernando Escriña. Salimos de nuestro país ahora. El Papa Francisco calificó al presidente palestino Mahmoud Abbas como ángel de la paz al recibirlo este sábado en el Vaticano, donde los dos líderes hicieron un llamado para combatir el terrorismo en Medio Oriente y favorecer el diálogo interreligioso. Presente en Roma para participar en la ceremonia de canonización de dos religiosas palestinas que se llevó a cabo ayer, Mahmoud Abbas y el Papa intercambiaron regalos en un ambiente cálido en una reunión privada que duró unos 20 minutos. Francisco le regaló a Mahmoud Abbas una medalla con la forma de ángel de paz que destruye el mal espíritu de la guerra, según destacó, agregando: pensé en ti, pues tú eres un ángel de paz. Según un comunicado difundido por la Santa Sede, Francisco y el presidente Mahmoud Abbas conversaron sobre el proceso de paz bloqueado con Israel, deseando ambos que se produzcan negociaciones directas entre las dos partes con el fin de encontrar una solución justa y duradera para este conflicto. Y el mano a mano ocurrió pocos días después de que el Vaticano, de hecho, reconociera al Estado palestino como tal. ¿Quién quería empezar con este tema? Levante la mano. ¿Quién va? Bueno, yo Carlos, dale tú. Comienzo con el tema que me parece muy interesante, me parece un hito y me parece un aspecto a reseñar, un punto más en esta política de Francisco de intervenir en la política internacional y de ir hacia las periferias, no solo desde el punto de vista espiritual, como él suele repetir, sino también en materia de relaciones entre países, o relaciones que él considera desequilibradas entre países. En este caso, aprovechando no solo un aparato diplomático de los más antiguos de la actualidad y con muchos informantes en todos lados, y a su vez una legitimidad popular porque es un líder indiscutido, se mete en un tema urticante, ¿no? Como es las relaciones entre el Estado de Israel y Palestina. Ya lo había hecho antes, en realidad ya había propiciado el año pasado un encuentro con Simón Pérez, Abbas, donde había propiciado la paz, y ahora hace un reconocimiento implícito, no es explícito, del Estado, a pesar de que la ONU ya había reconocido desde el 2012 como Estado observador al Estado palestino, pero bueno, luego de Suecia es el primer país que lo hace en un documento al reconocer que va a negociar un acuerdo. Y no es, en esto tengo una experiencia personal, porque bueno, mi padre fue diplomático de carrera, fue embajador en el Vaticano en el periodo de Juan Pablo II, que también era un papa muy político, que bueno, tuvo una incidencia relevante en la caída del bloque soviético. Y ahora Francisco, con un tono completamente distinto, y mi padre vuelve a ser embajador en el Vaticano ahora mismo, lo acaba de designar Evo Morales, y va a tener también, entre otras, el Papa no va a mediar, no ha dicho eso, pero sí va a participar en quiere estar informado del conflicto entre Chile y Bolivia por la demanda marítima. ¿A qué voy con esto? Que Mirá, el Papa no sabía que estabas tan cerca de estos temas por razones familiares. Sí, históricamente. Y la verdad es que este Papa quiere intervenir. Es otro de los temas, otro de los tantos temas, como también participó en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, tuvo una relación fundamental. Manifestó su interés en participar en el conflicto de Venezuela. O sea, es un Papa que va hacia las periferias también en política exterior, digamos. Y las consecuencias de esto son insospechadas al día de hoy. Por supuesto que ese documento en el que hay un implícito reconocimiento al Estado palestino que se conoció la semana pasada, ¿cuándo fue? ¿Qué día? ¿Miércoles, jueves? Sí, precipitó la reacción en el gobierno el 13 de Israel, de mayo, ¿no? además. En el gobierno de Israel, donde se consideró que no contribuye al proceso de paz. Sí, es correcto. Yo creo que el Papa es un diplomático y es un político también, y creo que también utilizó esta situación de la canonización para lanzar un mensaje de paz. Acá hay algunas cosas que siempre que tocamos estos temas terminamos a favor o en contra de Israel o de Palestina, en fin, y de actitudes políticas. El punto está en buscar una mirada
hacia el futuro teniendo claro dos cosas. De todos los protagonistas de este diferendo que ya lleva tantas décadas, si vamos a buscar antecedentes de lo que dijo o no dijo, o lo que hizo o no hizo determinada personalidad o determinado gobierno, difícilmente vamos a encontrar una solución de paz. Eso es lo que tenemos que tener claro. La paz supone construir hacia el futuro. El pasado, y él releía la reforma inevitable de Maggi estos días, decía, el pasado tiene razón, pero muere. Y yo creo que es tener en cuenta naturalmente el pasado, pero la construcción de la paz es el futuro. Y lo segundo que tenemos que tener claro es que ninguna de estas, de la solución a este lamentable diferendo, no va a eliminar los fundamentalismos, no va a eliminar lo que es el terrorismo fundamentalista del islamismo. Por eso creo que todos los caminos deben llevar a no estimular esos procesos de violencia, y los gobiernos tienen que tener la inteligencia de mirar el futuro. A mí me parece muy, muy interesante lo que hizo el Papa. Yo no voy a decir que soy furiosamente anticlerical, pero soy ateo en la más tradición uruguaya, que tengo una desconfianza intrínseca a todo lo que venga de la Iglesia. Sin embargo, este Papa, yo creo que una y otra vez ha dado señales políticas más que interesantes, y este es un caso más. A ver, convengamos que es una ficción que hay un Estado palestino, ¿no? No hay Estado palestino. Hay unos territorios ocupados, que son Gaza, que está sitiada, y Cisjordania, que tiene un muro, que tiene ley marcial, que no tiene límites, nunca se supo cuál es el límite. Cambian todos los años. Sí. Porque su población está a la merced de fuerzas de seguridad, la justicia es la justicia israelí, cuando no la justicia militar israelí, etcétera. Entonces, no hay un Estado palestino. Ahora, el reconocimiento ficcional de un Estado palestino en el contexto del conflicto lo que implica es darle un poco más de poder a Palestina en la negociación con Israel, dado que tiene poquísimo. En realidad, la Autoridad Nacional Palestina depende de financiamiento internacional y depende de Israel para un montón de temas logísticos. Y por eso a Israel le preocupa tanto, porque aunque sea un poquitito de poder, cambia un poco la negociación. Y yo creo que además, en este contexto, especialmente en el cual Israel acaba de elegir uno de los, si no el gobierno más de derecha de su historia, creo que es interesante y es bueno que nada menos que el Papa, que yo creo que se podría tomar como casi que el centro de la comunidad internacional, no el centro en el sentido de poder, sino cuando el Papa dice que algo está mal es porque hay cierto consenso. Nunca va a ser la vanguardia ni lo más jugado que hay en el mundo el Papa, no es Chávez. Entonces creo que es una señal muy interesante y una señal positiva de que algo está cambiando en la manera como la comunidad internacional y el mundo ve el conflicto Israel-Palestina. Muchas cosas. Una pequeña... ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Una pequeña diferencia con Gabriel, en el sentido de que nosotros sentimos que el Papa cumple ese rol porque estamos metidos en el ámbito de la cultura occidental, de origen europeo. O sea, a ver, para 3/4 partes del planeta, lo que diga el Papa tiene tanta importancia como lo que diga el patriarca griego para nosotros, o el imán de no sé dónde. Digo, a ver... yo creo que es un líder mundial, no solo sí, occidental. Sí, pero como hay muchos otros líderes religiosos mundiales con más, igual o más cantidad de fieles... De fieles sí, pero no de influencia. Bueno, no, pero... Más, tal vez. Pero a eso me refiero. Ojo, para esa influencia opera porque nosotros estamos insertos en un medio donde esa opinión es extremadamente valiosa. Y Occidente para no es la población de origen mundo. Musulmán, seguramente la opinión de algún clérigo musulmán tenga muchísimo más influencia que lo que diga el Papa. Digo, cuesta entiendo entender, el punto. Yo creo que en la política internacional la influencia del Papa es mayor que cualquier clérigo del Islam, más allá de los fieles. Si la política internacional, si la política internacional es mirada con ojo eurocéntrico, como lo es en el Uruguay, sí. Ahora, no creo que la influencia del Papa sea tal en China, en los países árabes, en la India, seguramente no tiene esa influencia. Cuesta verlo así porque vivimos en el mundo donde el Papa es influyente, bueno, pero no es la realidad mundial. No mi opinión desde Uruguay, yo lo veo también desde el exterior, creo que hay matices. Bueno, bien, es un tema opinable. Sigamos, yo opino lo contrario. Tenías varios puntos para comentar a partir de lo de Gabriel. Haciendo esta salvedad, digamos, de que me parece que hay que relativizar la influencia, o sea, la opinión del Papa sobre cualquier cosa, en el sentido que no es la única en el mundo que cuenta.
Fuera de eso, yo comparto lo que decía Gabriel en el sentido de que es aparenta ser un gesto positivo. En una realidad de un tablero de ajedrez complicadísimo, donde uno nunca sabe a qué juega quién y por qué, ¿no? Porque esa es la verdad. Todo lo que es decir, nada es lo que parece en Medio Oriente. Ahora, sí parece clara una cosa, que todo lo que apunte a una salida, digamos, contra la guerra, o por lo menos no estimule la guerra, es algo positivo y que de alguna manera limita las aspiraciones del gobierno israelí. No estoy hablando del Estado de Israel ni por supuesto del pueblo israelí. Estoy hablando de un gobierno que ha hecho una apuesta fortísima a la guerra, aparentemente incluso por razones económicas, es decir, si la guerra es un negocio en sí mismo. Y me parece que todo lo que apunta en esa dirección a jerarquizar de alguna manera a los palestinos como fuerza negociadora, me parece positivo. Creo que efectivamente, que como decía Gabriel, el primer efecto de esto es cambiar el esquema, el poder de negociación. Le da leverage a Palestina, al Estado palestino en esa negociación. Israel sigue diciendo esto es un tema bilateral, no se metan. Esto lo sigue multilateralizando, a pesar de que es un reconocimiento de un Estado concreto, es un Estado que tiene influencia e insisto que creo que es una influencia mundial con independencia del tema religioso. Pero por otro lado también es una movida estratégica del Papa que quiere seguir resguardando intereses de cristianos que viven en esa zona y que necesitan no solamente protección del Estado israelí, sino también del nuevo Estado palestino. Tuve la oportunidad de estar allí, la verdad es que los cristianos que viven en sitios palestinos como Belén, están pasando momentos muy difíciles, los propios custodios de los lugares santos. Esa situación concreta también le interesa al Papa y cree que la forma de resolverlo no es solamente apoyando a un bando, sino tratando de ver la situación con la mayor objetividad y permitiendo que negocien hacia una solución de paz. Pero digo, hay muchos intereses, creo, con venir, como bien dice, que nadie es lo que es y hay muchas apariencias. Y también hay muchos conceptos de paz, porque la palabra más utilizada en todo este conflicto es paz. Ahora, y en los certámenes de belleza también. Hay que jugar. A ver, explícate, Carlos, ¿qué quisiste decir con eso? No, por las modelos, que siempre todo lo que piden al final cuando les dan la palabra es paz en el mundo. Se ha convertido en una muletilla. Y ahora, además de Gandhi, la Madre Teresa de Calcuta, se van a incorporar Pepe Mujica y el Papa Francisco como una figura admirable por las modelos. No los pongo igual, pero bueno. Porque todos hablan de la paz de cada uno. El problema es cómo lograr la paz. Y para lograr la paz hay que analizar la paz del otro. Eso es por supuesto sin simplificar, porque esto yo coincido con Ovenir. Además hay intereses más allá de la pureza de intenciones de quienes están buscando la paz. Hay intereses de todo tipo detrás de cualquier conflicto bélico, más que tiene muchos años. Quizá yo decía de no analizar el pasado, porque también respecto a quien es designado ahora como ángel de la paz por el Papa, también tiene un pasado de donde prácticamente descalificó la entidad del Holocausto, etcétera. Por eso digo, miremos las cualidades de cada uno, y lo que importa acá es si la intención real es la búsqueda de la paz de uno y la paz del otro también, que eso creo que está en el centro, que no se va a poder construir a partir de la intolerancia religiosa, ni que hablar, ¿verdad? Porque además acá hay valores del mundo occidental. Yo coincido con Ovenir que el Papa de pronto no es para buena parte del planeta un líder, pero la influencia que él tiene en las potencias que sí lo tienen como referente es muy importante. Sí. Y para mí ese es el matiz, por eso creo que la razón la tenían los dos, igual, en algún sentido. A mí una cosa que... Qué pacifista que es el que vaya a mediar allá. La razón del otro. Mirá, quizás vinculado con lo que empezaba a desarrollar hace unos minutos Fernando, venía este mensaje de Alejandro, uno de nuestros oyentes, que iba a decir, la complica un poco más, sí, o la profundiza un poco más. Dice, hasta que el ser humano no tenga paz en su interior, no va a haber paz en esta parte del mundo, en esa parte del mundo. Es más que un tema de gobierno, es un tema de educación de los individuos. Ahora, a mí hay una cosa que a mí me preocupa cuando se habla de este tema como un problema diplomático, que es generar la ficción de que son dos partes en igualdad que están negociando bilateralmente,
como si fueran dos países establecidos negociando un tratado de libre comercio. A ver, en realidad lo que hay es un país que es una potencia nuclear, que tiene uno de los ejércitos más potentes del mundo, que además tiene gimnasia militar, que hace una guerra atrás de la otra, y hay una población y unos territorios que no tienen ningún poder de nada, ni de autoadministrarse, ni militar, ni de comerciar, ni siquiera de salir de las fronteras, ni de elegir dónde viven, ni de elegir qué cultivan, ni dónde. Entonces creo que, por eso para mí, si bien es importante que haya reconocimientos diplomáticos por un tema de realpolitik, de poder negociador de Palestina, no hay que hacer de cuenta que acá hay dos partes iguales. O sea, en realidad acá lo que hay es una potencia de ocupación colonial contra la que hay que ejercer presión para hacer un poco más vivible. También en eso hay un matiz. El orden internacional, es decir, el sistema internacional está absolutamente parcializado y falto no ha estado a la altura de lo que debería ser. También hay que considerar cómo se llega a este estado de cosas. Eso es un poco lo que hoy hablábamos del contexto. Israel fue una nación agredida desde su nacimiento, ¿no? Una nación muy débil que fue agredida para borrarla de la faz de la tierra. Es decir, tuvo que enfrentar una hostilidad quizá como pocos pueblos han tenido que enfrentar. Entonces, poner ahora, es decir, hoy aparece una potencia que naturalmente viene con una carga de persecución, de antisemitismo, de un holocausto. Cuando logró sacar su credencial, y el Uruguay apoyó eso fundamentalmente, desde el punto de vista diplomático, siempre apoyó la creación de un Estado de Israel y también de un Estado palestino. El problema es que la agresión fue tan dura que este pueblo y este país tiene un recelo muy grande en cuanto porque viene con toda esa carga. Esto no quiere decir convalidar decisiones que incluso yo creo que a Israel la han sacado digamos, del apoyo internacional que tradicionalmente tuvo, porque si bien es cierto lo que hizo venir, cierto es también que todo lo relativo a Palestina ha tomado hoy un poco la reflexión de buscar un equilibrio. Sí. La justicia histórica de esto, vamos a entender, ¿qué papel juega la venta de armas que realiza? Bueno, Israel? Yo no lo niego. No es un pueblo agredido, es un pueblo que hoy tiene un negocio importantísimo en la venta de armas. O sea, la guerra es un negocio para Israel, no solo para el gobierno israelí y para las empresas israelíes, ¿no? No hablo del pueblo. Sí, pero esta historia también de tanto recelo, que yo comparto con lo que decía Fernando, y hay que entenderlo de esa manera, provoca estas sobreactuaciones al más mínimo empoderamiento que se da al más débil en esta circunstancia. Y más débil no digo el que tiene la razón en todo, pero sin dudas, como dice Gabriel, el más débil desde el punto de vista objetivo. Entonces eso también llama la atención, ¿no? Cada pequeño poder que se da a Palestina, Israel inmediatamente ahora, por ejemplo, dijo estoy profundamente decepcionado, cuando en realidad también el Papa tuvo buenos gestos con Israel. Creo que al final del día es un fracaso también de la política de todos los moderados que intentaron que Israel se sentara a negociar en términos más equilibrados, Obama incluido, ¿no?